Hola, bienvenidos una vez más a Café Acuario Podcast. Oigan, en esta ocasión les voy a relatar una historia que me encontré aquí en las redes y el crédito del relato es a Eduardo Liñán. Antes de empezar con la historia les voy a pedir, si les gusta, que me dejen su like, comenten y suscríbanse, que me ayudarían mucho. Vamos a empezar con este relato, Almas en pena en el Mirage. Relato anónimo basado en un hecho real, Tampico, Tamaulipas, 28 de octubre del 2016. Mi historia comienza a fines del año 2014. Yo me desempeñaba como cajera de Soriana, Ejército Mexicano, y como era época decembrina, nuestros turnos eran muy agobiantes. Entraba a las 7 horas y sin horario de salida. Ese día, como no llegó mi relevo, tuve que doblar turno y salir hasta las 11 de la noche para entrar de nuevo a las 7 del día siguiente. Así que iba casi arrastrando los pies al salir por fin de la tienda. Cada célula de mi cuerpo pedía un poco de clemencia y mis pies entumidos respondían lentamente a cada paso. Para colmo tenía que caminar hasta la avenida Ayuntamiento para ver si tenía suerte y que pasara el carro de ruta Universidad. De lo contrario, tendría que caminar varias cuadras para llegar a la calle Francisco Nicodemo, muy cerca de mi casa. La noche estaba como todas las noches de esa época fría y solitaria. A pesar de ser tan tarde, nunca sentí temor, ya que comúnmente veía a personas pasar junto a mí. A lo lejos, como era la salida de empleados de otras tiendas, las calles jamás se quedaban sin gente a esa hora. Esta ocasión tan diferente estaba completamente sola. No se veían siluetas ni cerca ni lejos. Iba sumida en mis pensamientos cuando llegué a Plaza Inn y me paré en la esquina de Avenida Ayuntamiento con Ejército Mexicano. Para ver mejor los carros que pasaban, maldije mi suerte por enésima ocasión, al observar que no había ninguno, ni siquiera un taxi se veía a lo lejos. No sé si fue mi cansancio o mi imaginación, pero comencé a escuchar que me chistaban. No quise voltear ni averiguar qué era. Pensé que era algún morboso que andaba por ahí, así que decidí cruzar la calle para irme a pie a mi casa. Pero entonces, antes de que pudiera dar paso, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo. Una corriente de aire helada recorrió mi espalda. Fue algo raro, una sensación de ser observada, lo que me hizo voltear, y al hacerlo sentí un terror indescriptible, tan inmenso que casi dobló las piernas. Me paralicé al ver que de la puerta de lo que había sido el centro nocturno Mirage, entre los cuadros de cristales rotos, se asomaba la cabeza de una mujer, con ojos perdidos y una cara completamente pálida. Me veía fijamente y en mi cabeza alcancé a escuchar que me decía: «Ayúdame». Presa del miedo, me di media vuelta y salí corriendo con todas las fuerzas que me quedan por la avenida Ayuntamiento. Después de un rato y al ver el Oxxo, lo único que pensé fue en meterme. Asustada y con el corazón saliéndose de mi pecho, me senté en la banqueta para recobrar el aliento. Estaba helada y pálida. ¿Qué fue aquello? ¿Por qué esa muchacha estaba ahí? Y lo más extraño, la puerta estaba cerrada con cadena y candado. No quise pensar más y seguí caminando rápidamente. El camino se me hizo corto y cuando llegué a la plaza de Artelli me senté en una de las bancas. Estaba todo iluminado y había gente en el lugar. Tratando de tranquilizarme, encendí un cigarro y seguí mi camino a casa. Al llegar, ya me esperaba mi mamá y le conté lo que había visto. Fue un fantasma, alguien que murió ahí. Ya ves que mataron a mucha gente en este lugar. Tómate un té y vete a descansar, dijo mi mamá, con cierta preocupación en su rostro. Sus palabras hicieron eco en mi cabeza. ¿Fantasma? Yo nunca he creído en eso,
pero después de aquel suceso puedo afirmar que vi algo extraño. Esa noche no pude dormir bien. Pensaba en la cara de la mujer y en su voz que decía ayúdame. No sé si fue entre sueños, pero escuché que tocaban los vidrios de mi ventana. Me levanté enseguida y con el alma en un hilo prendí la luz. No había nada, eran mis nervios. Fui al baño para despejarme, me lavé la cara y al apagar la luz me quedé paralizada, sin poder hablar o gritar. La joven estaba ahí, afuera de la ventana, parada, con su rostro inexpresivo, sus ojos perdidos y el cabello suelto, su mirada triste, llena de dolor. No puedo decir cuánto duró el instante, pero así como se apareció, se fue repentinamente. Se desvaneció frente a mis ojos. Grité y grité con todas mis fuerzas, y todos se despertaron. Llegaron corriendo a la habitación y no supe más. Me desvanecí cuando mi papá me tomó en sus brazos. Después de aquella noche las cosas para mí fueron diferentes. Vivía con miedo. Cualquier sombra se me hacía aterradora. En el trabajo mi mente jugaba bromas macabras, ya que podía ver a la joven entre las personas, como si me viera fijamente. Ya no podía regresar sola a mi casa y menos pasar por el Mirage. Ese miedo que habitaba en mí me envenenaba tanto que dejé de comer y no dormía bien. Todo el día tenía una sensación de pesadez en el cuerpo y por las noches me sentía vigilada todo el tiempo. Dormía con la luz encendida y despertaba a cada que escuchaba voces. Lo peor que pasó esa noche que, agobiada, tan solo llegué y me acosté. En la madrugada sentía que me acariciaban el pelo. Pensé que era mi mamá. Desperté entre las penumbras y vi a alguien acostado a mi lado. Al abrir los ojos sentí un pánico inmenso cuando vi la cara de la joven fantasma acostada junto a mí. Pegué un grito de horror y corrí al cuarto de mi mamá. Era terrible todo aquello. Me estaba volviendo loca, sentía una desesperación tan grande que no sabía quién o qué hacer para quitarme eso. Al ver la situación, mi mamá me llevó con una persona que le habían recomendado que curaba de espanto. Después de la curación me dijo con mucha firmeza, mija, tienes un muerto encima. Eso me llenó de terror. Te lo tienes que quitar porque si no vas a decaer y te enfermarás gravemente. Al preguntarle alguna forma de quitarme esos miedos y el supuesto muerto que traía encima, esta persona nos recomendó ir con una comadre suya que hacía esa clase de trabajos. Yo, aún escéptica, fui con mi mamá y al llegar a aquel lugar la señora se puso furiosa al verme, lanzó improperios. Después de un rato de maldiciones se calmó y me dijo muy seria, disculpa mi hija, pero no permito que entren muertos a mi casa. Posteriormente, y tras un rato de platicar mi experiencia, la señora nos dijo que quizá la muertita no hallaba descanso por haber muerto de forma violenta. Debíamos pedir por su alma y mostrarle la luz del camino. La única manera era hacer unos rezos por el descanso de su alma, hacer una ofrenda y prenderle una veladora en el lugar que murió. Así que salí de este sitio con una tristeza enorme. Sabía de los acontecimientos funestos que sucedieron en ese lugar, las personas que habían muerto, y pensé en que quizá alguna de las jóvenes que murieron seguía atrapadas en ese sitio, buscando salir y descansar en paz. En mi mente resonaba de nuevo aquella palabra, ayúdame. Mi mamá organizó un rosario por el alma de la muerta. Después de eso, me dispuse a llevar flores y encenderle una veladora a las puertas del Mirage, pensando que con ello me libraría de toda esta situación. Pasaron los días y las cosas se calmaron. No volví a ver nada ni a sentir cosas extrañas. La pesadez de mi cuerpo había desaparecido con noches de descanso largas y mi vida volvió a la normalidad. Semana después de toda aquella pesadilla, era de noche cuando regresaba de Cinemex. Iba con mis amigas y nos fuimos caminando a mi casa antes de cruzar la avenida. Comenzamos a bromear acerca del Mirage y les conté la historia que me había atormentado. Gabriela, una de mis amigas que siempre fue muy atrevida
y se asomó entre los cristales rotos de la puerta de lo que había sido el centro nocturno, mientras el resto cruzábamos las calles. Llevábamos una cuadra de recorrido cuando notamos que Gabriela faltaba. No venía a nuestro lado, así que nos regresamos solo para darnos cuenta que estaba a mitad de la avenida, completamente ida y muy pálida. Caminaba lentamente. Corrimos para ayudarle y al sentarse en la banqueta nos dijo algo que nos dejó heladas. Al asomarme vi a una persona, una mujer con rostro pálido y con una herida en el pecho. Estaba con la cabeza agachada y claramente escuché que decía ayúdame. Lo peor es que vi que no tenía pies. Tratamos de consolarla, pero al igual estábamos aterradas. Yo, temblorosa de saber que se iba a repetir mi historia, pero no pasó nada, ni sombras ni sueños. Sin embargo, de mi amiga Gabriela no supe más, y al investigar posteriormente, pensando en que tal vez corría con la misma suerte que yo, su mamá solo me comentó que se había ido a Reynosa a trabajar. Días después supe que había muerto violentamente en fuego cruzado de la gente mala. Ella fue alcanzada por una bala y chocó perdiendo la vida. Aún sigo sin comprender muchas cosas y quizás nunca lo haga, pero de lo que estoy segura es que jamás volveré a pasar por ese lugar. Mirage. Cabe hacer mención que fue en abril del 2010 cuando en el centro nocturno Mirage se registró un enfrentamiento entre integrantes de grupos armados. Ahí en ese sitio murieron aproximadamente 7 personas, entre estas 2 mujeres que al parecer sus almas no han podido descansar tras la forma violenta en que partieron de este mundo. Créditos del relato nuevamente a Eduardo Liñán.